Hola, hoy vamos a hablar sobre el proceso en el Consulado de Juárez. Yo soy la abogada Mónica Lira Bravo, estoy aquí para responder a sus preguntas de inmigración. Por favor, mande sus preguntas aquí en los comentarios y vamos a responder a eso. Entonces, hemos visto en las últimas 2 o 3 semanas muchas noticias del consulado en Ciudad Juárez, que son muy buenas noticias, porque sabemos que hay mucha gente que ha estado esperando su cita en el consulado de Juárez por ya varios meses y hasta años. Tenemos personas que han estado esperando su cita en Juárez desde el año 2019, que desafortunadamente por la pandemia y la cerrada del consulado, se atrasaron mucho las entrevistas. Entonces, son muy buenas noticias lo que vemos ahora. Estamos recibiendo muchos correos electrónicos del Centro Nacional de Visas, del consulado, diciendo que están dando preferencia a ciertos casos, lo que se llama expedite, entonces no sé si usted ha recibido uno de estos correos electrónicos en los últimos días. Lo que estamos mirando después de que manden este aviso que su caso va a ser priorizado es que están llegando las citas con el consulado en Juárez, que obviamente son buenas noticias porque ya tenemos varios meses que hemos estado esperando estas entrevistas. Lo único malo es que en muchos casos solo están dando 2 semanas de anticipo, 2 semanas de aviso para poder prepararse para estas entrevistas. Y en muchos casos es necesario que uno salga del país por lo menos unos 3 días antes de esa entrevista, específicamente en Juárez. Entonces, para hacer el examen médico, para tomar las huellas. Entonces, es muy importante que si usted tiene un caso donde ha estado esperando su cita en el consulado, que empiece a prepararse para poder salir del país en 2 semanas o menos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si tienes tu pasaporte y está vencido, es muy importante que ya lo renueves y cuando vayas a hacer la renovación, que trates de renovarlo por el más tiempo posible, ¿ok? Eso se puede hacer por 5 años o 10 años, háganlo porque quieren estar listos en el momento que les llamen a la entrevista para poder salir y sin un pasaporte vigente, bueno, no te van a aceptar en el consulado, no van a poder otorgar una visa o una residencia. El pasaporte número 1 es la primera cosa. La segunda cosa que siempre pedimos a cualquier persona que les llamen a la entrevista son los impuestos del último año. Entonces, porque si mandaste tu caso en el 2019, el 2020, esos impuestos ya están muy viejos y necesitamos los más nuevos. Vamos a pedir los impuestos más nuevos y esto es del patrocinador y si tienes co-sponsor, copatrocinador de esa persona. Empiecen a juntar sus impuestos. Si no han reportado impuestos todavía, es importante que ya lo hagan. Okay, vamos a pedir los impuestos más recientes y luego los talones de cheque más recientes también. Eso puedes esperar a pedir, porque siempre tiene que ser eso lo más reciente, pero por lo menos el pasaporte y los impuestos del patrocinador, y si tienes copatrocinador o lo que se dice sponsor y co-sponsor, pidas esos también, ¿ok? Entonces es importante tener eso porque eso se va a tener que juntar muy rápido. Si tienes un antecedente penal, un arresto, también es importante tener esos documentos certificados mostrando que ya arreglaste el caso. Hemos tenido clientes que no nos habían comentado que desde que mandamos el paquete hace 1 año, 2 años, les dieron un tiquete o un arresto. Y puede ser un tiquete por algo no muy serio, tal vez por manejar sin licencia, por lo que se llama intoxicación pública. En esos casos es importante mostrar que ya pagaste la multa, que ya arreglaste el caso, porque no queremos que sacas a la entrevista y que tengas orden de arresto y ahora no te niegan la residencia hasta que arregles el caso. ¿Okay? Y obviamente si tienes orden de arresto y es solo para un tiquete, mi recomendación siempre va a ser que nomás pagues la multa.
¿okay? Obviamente, si es un caso más serio, es mejor pelear el caso y consultar bien, ¿verdad? Con un abogado criminal. Pero si nomás es por no licencia y se convirtió en orden de arresto, es mejor nomás pagar el tiquete. No te va a afectar que te tuviste el tiquete. Lo que sí te afecta es si tienes orden de deportación. ¿Ok? Esas son mis recomendaciones sobre eso. Ok, so veo unas preguntas aquí. Vamos a empezar con la pregunta de César. Hola, abogada. Una pregunta. Tengo una pregunta. Yo voy a mi cita en Ciudad Juárez. En el 99 tuve un intento para entrar y me agarraron y y dije un nombre diferente. Me afecta ahora que vaya a mi cita. Ok, César, si tienes un intento para entrar, eso me imagino que quieres decir que hiciste lo que se llama una FOIA, un FBI, y sale que fuiste detenido en la frontera, sí te puede afectar al momento de la entrevista. Y depende si fue clasificado como lo que se llama una salida voluntaria o una orden de deportación, y también depende en si habías vivido en los Estados Unidos antes. Ahora, si nomás es lo que se llama una salida voluntaria y no habías vivido en el país antes del 99, no vas a tener ningún problema. Pero si fue una deportación o si habías vivido aquí antes del 99, entonces sí puedes tener problema con eso, y te invito a que nos llames antes de que salgas a la entrevista porque no queremos que tengas problemas allá afuera. ¿Ok? Entonces, sí, esa es mi recomendación, es estar seguro que nomás fue salida voluntaria y que no habías vivido aquí antes. El hecho de dar un nombre falso en realidad no es problema, eso es algo muy común. Solo el hecho de dar un nombre falso sí afecta cuando alguien da documentos falsos de un residente o ciudadano. Entonces sí, ahí pueden haber acusaciones de fraude y en muchos casos se va a pedir un perdón adicional si puedes mostrar sufrimiento a un pariente cercano como esposo o padre ciudadano residente, entonces se puede perdonar, pero sí puedes tener problemas. ¿Ok? So, César, espero que eso responde a tu pregunta. Muchas gracias. Okay, otra pregunta de Alejandra. Dice, hola, buenas tardes. Yo quisiera saber si puedo arreglarle a mi esposo. Yo soy ciudadana americana y acabo de cumplir mis 20 años. Ya estamos casados al civil. ¿Puedo hacerlo ya o tengo que esperar? Hola, Alejandra. Sí, si ya estás casada con tu esposo y eres mayor de 18 años, ya puedes pedir a tu esposo. Entonces, eso es una muy, muy buena pregunta, porque mucha gente piensa que tiene que tener 21 años para pedir a su esposo, pero eso no es correcto. Con solo tener la mayoría de 18 años, puedes pedir a tu esposo, ¿ok? Inmigración pide por lo menos 18 años, porque cuando pides a cualquier persona, tienes que mostrar que tienes la mayoría de edad para firmar un contrato. Y a los 18 años en este país, tienes la mayoría de edad para firmar un contrato. Ahora, cuando hablamos de peticiones para papás, ahí sí tienes que tener 21 años, porque eso es lo que dice la ley que inmigración considera para pedir a los papás. Pero para pedir a un esposo, con solo 18 años, puedes pedir a tu esposo y lo puedes hacer en el momento que se casen. Te puedes casar un día y el próximo día meter la petición. So, Alejandra, sí, buenas noticias, ya puedes pedir a tu esposo y solo tienes que estar casada por la ley civil para poder pedirlo. Gracias. Ok. Veo otra pregunta. Creo que César es otra pregunta. Dice, pero por el nombre que dije me afecta. Entonces, César, si diste un nombre falso, no te preocupes, eso no te afecta. Lo que afecta es si hubieras dado un nombre y un documento de un ciudadano americano. ¿Ok? So, la próxima pregunta de Gloria. Yo fui deportada, pero estoy casada con un ciudadano y tengo cuatro hijos nacidos aquí. Gloria, todo depende en qué año fuiste deportada. ¿Ok? Si fuiste deportada después del año 97 y te regresaste a los Estados Unidos, entonces hay posibilidades que no vas a calificar
pero todo depende de cuándo pasó y tu situación, si personal, y también que fuiste deportada físicamente, porque en veces las personas dicen, yo fui deportada, pero en realidad no fueron deportados, nomás les dieron un papel diciendo que iban a ser deportados y no salieron. Eso es diferente, pero si la deportación pasó antes del 97, hay posibilidades que todavía puedes arreglar, ¿ok? Ok, so veo una pregunta de Elvi. Hola, Elvi. Ella dice, después de las huellas que prosigue, huellas aquí en los Estados Unidos. Elvi, si te refieres del proceso para arreglar adentro de los Estados Unidos, después de las huellas, siguen que te llegue un permiso de trabajo y luego la entrevista aquí en los Estados Unidos. Si te refieres a las huellas para el perdón, entonces tienes que esperar todavía que se tramite tu perdón, y si todo está bien y el perdón es aprobado, entonces el paso final es pedir la cita en el consulado americano. ¿Ok? Eso todo depende de para qué son las huellas, ¿verdad? Porque tenemos huellas para varias aplicaciones. Típicamente las huellas más que nada son para verificar que no tienes antecedentes penales o deportaciones que te descalifican, y si son para el perdón, lo que sigue de ahí es esperar la decisión sobre el perdón, ¿ok? Si por ejemplo, tuviste un arresto y no lo mencionaste en la solicitud del perdón, después de las huellas, lo que sigue es que te llegue una carta de inmigración diciendo que quieren saber sobre este arresto. Porque si tú en tu aplicación no mencionaste un tiquete y luego te toman las huellas y lo ven, te va a llegar una carta que dice Request for Evidence, pedida de evidencia, y ahí en esa carta te van a decir, pues miramos que en tal fecha fuiste arrestada, mándanos documentación de ese arresto para poder seguir con tu caso. ¿Okay? Gracias, Elvi. Ok, sobre una pregunta. Ok, Alejandra creo que tenía otra pregunta. Dice, muchas gracias, pero tengo otra pregunta. Tenemos un hijo y él nació en México. ¿Será el mismo proceso para pedirlo? Ok, sí, Alejandra, si tú eres, creo que tú eras la pregunta sobre pedir tu esposo, ¿verdad? Si tú eres ciudadana americana y tuviste un hijo nacido en México, el trámite cambia un poquito dependiendo de la edad de tu hijo. Si tu hijo es un bebé, puedes en muchos casos nomás pedir una ciudadanía para él directamente en el consulado americano en tu país. Si tu hijo ya es más grande, más de 5 años, yo diría que sí, sería el mismo trámite de meter una petición para él. ¿Okay? Gracias. Mayra nos hace una pregunta sobre la visa U. Dice, buenos días, abogada. Pregunta, ¿qué está pasando con la visa U? ¿Cuándo empezarán a aprobar los permisos de trabajo? ¿Cómo se crean los casos? Algunos tienen prioridad. Entonces, sí, muy buena pregunta. Como saben, hace unos meses se anunció que para los casos de visa U pendientes iban a estar dando permisos de trabajo y mientras uno esperaba la decisión, porque sabemos que los casos de visa U tardan de 4 a 5 años para recibir decisión. Hasta el momento, Mayra, yo no he visto ningún movimiento sobre esos casos, porque tenemos varios clientes que están en esa situación esperando el permiso de trabajo, y te puedo decir que honestamente todavía no hemos visto mucho movimiento de inmigración por este lado, ¿ok? Esperemos que muy pronto empiecen a dar esos permisos de trabajo, pero como tú sabes, tienen miles y miles de casos de visa U todavía pendiente. Entonces, en este momento todavía no han empezado a dar eso. En términos de en qué orden creo que vamos a dar eso, yo pienso que van a dar esos permisos de trabajo en orden de los casos más viejos. Okay, los casos más viejos ahorita son casos que fueron enviados como en el 2015. Casos del 2015 son los que les van a dar prioridad, y obviamente después de eso 2016, 2017. Gracias. Ok, Gloria dice, ¿dónde puedo pedir una cita para ver mi situación? Fui deportada en el 2011.
Hola, Gloria, te invito que llames a nuestra oficina al número 214-390-6294. También, si quieres, puedes mandar un mensaje en nuestro Facebook con tu nombre y número de teléfono y alguien te puede llamar para agendar una cita con nosotros. Y la cita puede ser en persona, puede ser por teléfono o también por video, Zoom, si gustan hacer eso. La cita va a ser de 30 minutos y ahí podemos revisar y hablar sobre su situación y hablar sobre la estrategia que podemos tomar para ayudarles. ¿Okay? Entonces, la última pregunta que voy a tomar hoy va a ser de Lupita y que pregunta los procesos cuando entran uno con visa son más rápidos. Ok. So, sí, en muchos casos sí, Lupita, eso es verdad. Que personas que entran con visa en muchos casos, no en todos casos, porque en veces si la persona entra con visa y se quedó más de tiempo y ahora quieren arreglar por un esposo residente, no siempre va a ser lo más rápido, pero sí, en mayoría de casos sí ayuda cuando hayas entrado con el permiso. Ok, Alejandra, déjame nomás responderte esta pregunta más. Dice, ¿el proceso para mi esposo lo puedo hacer aquí en México o tengo que ir a los Estados Unidos para hacerlo? Entonces, Alejandra, para pedir, si tú estás viviendo en México y quieres pedir a un esposo que también está en México, la ley sí pide que tengas un domicilio en los Estados Unidos. Entonces, todo el trámite, puedes estar viviendo en México, pero sí requiere que puedas mostrar que tienes un domicilio en los Estados Unidos. Y claro, todo el papeleo se tiene que mandar a una dirección de inmigración en los Estados Unidos. ¿Ok? Si gustas que te explique ese proceso mucho más en detalle, te invito a que nos llames o que nos mandes un mensaje por Facebook y podemos hacerte una cita por teléfono o igual por video y podemos hablar sobre las opciones. ¿Ok? Entonces, muchas gracias a todos que nos acompañaron. Y recuerde que sí, si usted tiene cita que está esperando para el consulado, es tiempo de prepararse, de sacar su pasaporte y tener sus impuestos listos para que pueda salir en cuanto le llamen a la entrevista. Muchas gracias y que tenga un buen día. Adiós.